Te damos la muy bienvenida. Hemos llegado a la serie número 11, donde estamos muy contentos que te has tomado tiempo para estudiar la palabra de Dios, para seguir adelante con las series que estamos llevando adelante sobre el propósito eterno de Dios. En esta serie, vía internet o por televisión, no sé dónde tú estás escuchando esta programación, hoy vamos a hablar del tema del discipulado. ¿Cómo entendemos el discipulado en el propósito de Dios, donde trabaja por medio de coyunturas y ligamentos? El título de esta serie, ¿qué es necesario para ser discípulos? Vamos a empezar nuestro trabajo como hacemos siempre en cada serie. Vamos a pedirle al Señor revelación, vamos a pedir que nos guíes en esta serie que estamos llevando adelante. ¿Qué es necesario para ser discípulos? Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé revelación. Vamos a tomar nota de los textos bíblicos que hoy vamos a leer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí en tus manos, porque entendemos que es importante para nosotros, Padre amado, entrar en tu propósito. No queremos equivocarnos delante de ti, Padre amado. Queremos tener, Señor, una dirección específica como es tu corazón. Que toda mentira del enemigo, toda doctrina de hombre, se vaya y se caiga de nuestra mente, de nuestro pensamiento, y sea en nuestra vida tu pensamiento, tu dirección, Padre amado. Estamos delante de ti, Señor, dando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro tiempo. Tócanos en el espíritu, alma y cuerpo. Queremos ser guiados por tu palabra en este momento que hemos dado a ti en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Estamos contentos de estar aquí contigo, amado, amada.
Vamos a tomar nota en nuestro cuaderno. Vamos a buscar revelación. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a anotar. Mateo 28, 18 vamos a leer hoy. Mateo 28, 18, fino al 20. Primera de Corintios 16, 16. Vamos a leer Efesios 5, 21. También Mateo 11, 29. Proverbios 12, 15. Primero de Samuel 15, 23. Y Hebreos 13, 17. Yo se lo voy a repetir, tú que estás anotando por tus dudas, conclusiones en tu cuaderno. Mateo 28, 18, fino al 20. Primera de Corintios 16, 16. Efesios 5, 21. Mateo 11, 29. Proverbios 12, 15. Primera de Samuel 15, 23. Y Hebreos 13, 17. Ya hemos orado. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 28, del 18 al 20. Si no has empezado estos estudios de la serie número 1, nuestro deseo es que puedas entender el propósito de Dios eterno en tu vida y que empieces de la serie número 1 para entender el propósito de Dios. En Mateo 28, 18, Mateo 18, 18, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tomar nota en nuestro cuaderno. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios 16, 16. Os ruego que os sujetáis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Vamos a leer la palabra también en Efesios 5:22. Efesios 5:21 vamos a leer. Efesios 5:21. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mateo 11:29. Vamos a leer también.
Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Proverbios 12:15. Proverbio 12:15. Vamos a leer la palabra. Estamos viendo hoy el tema, el discipulado. Cosa se necesita, que es necesario para ser discipulado. ¿Qué es necesario para ser discipulado? También qué cosa es necesario para ser discípulo. Cómo trabaja el discípulo en todas las áreas de nuestra vida. Trabaja por medio de coyunturas y ligamentos para entender cómo se tiene que desenvolver un discípulo en el propósito de Dios. Vamos a leer entonces en Proverbio, como hemos tomado nota en nuestro cuaderno. Vamos a abrir la palabra de Dios en Proverbios. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias porque hoy realmente estamos tocando un tema muy importante. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12:15. Vamos a abrir la palabra en 1 de Samuel 15:23. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos es idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y él también te ha desechado para que no seas rey. Y vamos a abrir la palabra en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, y sujetáis a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. Vamos a tomar nota, vamos a pensar. Ya hemos orado, vamos a pensar en todo lo que hemos leído, tomar conclusiones, dudas, según los textos que hemos leído, que hemos también visto juntos con la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características para que alguien sea discipulado? ¿Qué es necesario para ser discipulado? Hemos leído la palabra de Dios en Efesios 5:21. Sotometeos unos a otros en el temor de Dios. O sea que es necesario para ser discipulado ser manso, humilde y sumiso. En el discipulado nos tenemos que mover mediante coyunturas y ligamentos, como ya hemos visto en la serie número 10,
la formación de todas las áreas de la vida. Cuando una persona está en el mundo, toda su vida está estructurada en bases a patrones humanistas. En 1 de Pedro 1:18 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Todas las áreas de la vida del hombre fueron afectadas por el pecado. Cuando el reino de Dios llega, es necesario ordenar la vida de acuerdo al patrón que impone el reino de Dios hasta que seamos semejantes a Jesús. Esa transformación debe producirse desde una nueva mente, dice en Romanos 12:2, hasta los mínimos detalles de comportamientos. Vamos a leer la palabra. Romanos 12:2, estamos viendo este punto muy esencial, que es cambiar de mente, cambiar de carácter. Nuestro patrón es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice la palabra, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación debe producirse desde nuestra mente, hasta los mínimos detalles de comportamientos. Efesios 4:22, Efesios 6:18. Todas las áreas de la vida, la relación con Dios, relaciones familiares, trabajo, estudio, preparación para el matrimonio, el hogar en santidad, con el cuerpo, vocabulario, actitudes, carácter, etc. Deben ser ordenadas por el patrón de Dios. En verdad, pasamos por un verdadero proceso de reeducación, como dice Tito 2:12. Es un proceso de cambiar de carácter. La Biblia dice en Tito 2:12, enseñándonos que anunciamos a la impiedad, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estamos tomando información para tener revelación del propósito de Dios en el discipulado. ¿Qué es necesario para ser discipulado? ¿Cómo ordenará Dios nuestras vidas? ¿Cómo Él nos aconsejará? Todos los hermanos necesitan entender que Dios no mandará un ángel a nuestro cuarto para darnos orientaciones. Es para eso que existen las relaciones en el cuerpo. Una parte de esto es la relación de discipulado. Por eso, para alguien puede ser discipulado, es necesario que sea, como hemos leído anteriormente los textos bíblicos, manso y humilde. Mateo 11:29. Sujeto a los hombres, como hemos leído en 1 Corintios 16:16. Efesios 5:21 también hemos leído. Sumiso a los líderes, como hemos leído en Hebreos 13:17. Alguien que renunció a la rebelión y a la obstinación, como hemos leído en 1 Samuel 15:23. Y alguien que escucha los consejos. Por eso hemos leído Proverbios 12:15.
Ninguno puede ser edificado por otros si mantiene una actitud de independencia, una actitud de orgullo u autosuficiencia. Aquella idea que yo me someto solo al Señor es una forma espiritual de justificar la rebelión. Esto es característico de quien está en tinieblas. La obstinación es el peor de los pecados. En 1 Samuel hemos leído 15:23. Alguien que es correcto según sus propios ojos no puede ser enseñado ni corregido. Por eso decía en Proverbios 12:15. Vamos a leerlo nuevamente. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Por eso la obstinación es el peor de los pecados. Alguien que es correcto según sus propios ojos puede ser engañado, puede ser enseñado ni corregido. Alguien tiene que estar bajo autoridad, tiene que someterse a otros en el temor de Dios. En Efesios 5:22 hemos visto: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay personas que son constantemente aconsejadas, pero cierran sus oídos y siguen tras sus propias opiniones. Otros, cuando son corregidos o confrontados, se justifican con sus propias argumentaciones y acaban recogiendo el fruto de su proceder, pero aún así no lo ven. No aprenden porque son orgullosos y obstinados. Un discípulo no es así. Es imposible edificar a alguien. Es imposible edificar a alguien y también es imposible edificar a quien no se sujeta. Es imposible edificar a alguien si no es sujeto a una autoridad, sino por temor de Dios seguramente. El discípulo no es una oveja y no como una cabra. El discípulo es como una oveja y no como una cabra. Acepta la reprensión y ama la corrección. Los discípulos deben buscar enseñanza y consejo. Deben oírlos y practicarlos. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos guardas los unos de los otros. Tenemos un compromiso mutuo de edificación unos a otros. Dios quiere bendecirnos a través de los hermanos. El peligro del discipulado, existe un gran peligro en este ministerio: el abuso de autoridad. El discipulador tiene que entender que él es el siervo del discípulo y no su dueño.
Debe enseñar todo el consejo de Dios y no sus gustos o preferencias personales. Debe preservar la iniciativa y las cualidades personales del discípulo. Debemos tener en mente la visión de Dios acerca de la autoridad. En el mundo, la autoridad es señal de posición y dominio. En el reino de Dios es lo contrario. Jesús enseñó que nuestra autoridad es confirmada en la medida que sabemos servir. Marcos 10:43. Él es nuestro ejemplo. Fue que más se humilló y más sirvió. Por eso es que el Padre le dio toda autoridad. Filipenses 2:5. Para que haya pleno equilibrio, debemos distinguir 3 niveles de autoridad. El nivel número 1 es la palabra de Dios. Número 2, nuestros consejos. Número 3, nuestras opiniones. La palabra de Dios, ante ella el discípulo debe tener una sumisión absoluta cuando damos la palabra de Dios a un discípulo y él no la recibe. Está siendo rebelde. En ese caso debemos seguir las orientaciones dadas por Jesús en Mateo 18:15 hasta el 20, como hemos leído. Todos en el cuerpo de Cristo, y no solamente el discipulador, tiene la autoridad para corregir y reprender a otro hermano dentro de la enseñanza de la palabra. Debe observarse previamente la enseñanza de Gálatas 6:1. La palabra dice en Gálatas 6:1: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuestros consejos. La sumisión aquí es relativa. Ejemplo, cuando decimos a un discipulador que él no puede casarse con una joven incrédula. Estamos dando la palabra del Señor. Esto es absoluto. Pero cuando hablamos que no es bueno que él se case con la hermana fulana, estamos dando un consejo. Puede ser que el consejo que damos esté basado en el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Pero aún así, no pasa de ser un consejo. Es relativo. Si un discípulo rechaza un consejo, no es necesariamente un rebelde. Ahora, aquel que nunca acepta consejos es orgulloso y autosuficiente y no puede ser edificado. Nuestras opiniones. No es necesario ningún tipo de sumisión a nuestras opiniones o gustos personales del discipulador. ¿Qué debe dar el discípulo al discípulo? Finalmente debemos entender que como discipuladores debemos dar 3 cosas esenciales al discípulo. Debemos darnos a nosotros mismos, debemos dar nuestro ejemplo y debemos dar la palabra de Dios. Jesús nos enseñó en Juan 1:38 y 39, tú que tomas nota, también en Marcos 2:15, debemos darnos a nosotros mismos. Jesús no daba reuniones o sermones, se daba a sí mismo. Darse a sí mismo y dar su tiempo, su interés, su amistad, dejarse envolver, tener carga, velar, orar. Tenemos que dar nuestra casa, nuestro amor
y nuestra vida. Otro ejemplo que encontramos también de Jesús en Juan 13:15. Debemos dar nuestro ejemplo. Jesús era ejemplo. Él dice, venid y ved. Nosotros también debemos decir, venid y ved. Debemos llegar a decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Esto no significa ser pretencioso. Jesús no era pretencioso, ni Pablo. Dios es el que nos hace ejemplos por la vida de Cristo en nosotros. Debemos dar la palabra de Dios. Jesús instruyó con la palabra, esto lo vemos en Juan 15:3. Él estaba constantemente mostrando la voluntad del Padre. Enseñaba y orientaba en todo tiempo y todo lugar. En el templo, en su casa, en el camino, en una barca. Jesús enseñaba sobre todas las áreas de la vida. Nosotros tenemos que enseñar a los discípulos a guardar todas las cosas que Jesús ordenó. Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos 10:1. Marcos 10:1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Estamos viendo que el Señor tenía muchos métodos de enseñar la palabra de Dios. No se necesitan superestrellas en un púlpito, sino enseñar la palabra de Dios con simplicidad, con amor, caminar como Él caminó, y no hay ningún área de nuestra vida que Él no ha enseñado la palabra de Dios. Él ha enseñado en diversas partes, y es nuestro ejemplo y nuestro Señor. O sea que para dar discipulado al discípulo tenemos que darnos a nosotros mismos, dar nuestro ejemplo y dar la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas hemos visto hoy en esta serie número 11? Queremos agradecerte por el tiempo que tú has tomado hoy a estudiar la palabra de Dios, porque está tu deseo, amado, amada, amigo, amigo. No lo sé en qué parte del mundo tú estás haciendo estos estudios, pero sé que el Señor día a día está encarnando en tu corazón el deseo de conocer mucho más el corazón de Dios, que en su corazón está el propósito eterno de Dios. Hoy hemos visto el discipulado, hemos visto que es necesario. Estamos viendo día a día lo importante que son las coyunturas, relaciones, ligamentos, amistad, compañerismo. En la serie número 12 vamos a ver compañerismo. Qué importante es esta relación en una iglesia, en el cuerpo de Cristo. Como nosotros hacemos siempre en cada serie, en cada estudio,
queremos orar por ti. No lo sé cuál es tu necesidad. Si tú quieres saber más sobre nosotros, visita nuestra página internet www.ministerio.it. Mandanos un email. Voy a tener mucho gozo, mucha alegría de responderte personalmente. ¿Quién está hablando? El pastor Lafon. Y ese correo es personal donde tú me mandas de la página, donde yo voy a estar muy contento de responderte, de orar por ti y saber que el Señor te está edificando. Amado, amada, amigo, abrí tu corazón que vamos a orar por ti, porque creemos que el Señor puede hacer un milagro, un poder. Él tiene el control de todas nuestras cosas. Ahora oraré por ti. Por todos aquellos que están enfermos, coloca tus manos en la enfermedad, en la parte enferma o dolorida, y reciba esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que el Señor conceda los deseos de su corazón, ponga sus manos en el pecho de sus hijos y reciba esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que el Señor conceda los deseos de su corazón, ponga sus manos en su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde te encuentres, cuanto tú recibas esta oración por fe, experimentarás este poderoso poder de Dios. Dios, Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están siendo y sintiendo este mensaje, y recibe esta oración por medio de esta registración. Extiende tus manos, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio de todo aquel que está recibiendo esta oración por fe. En cualquier parte del mundo, da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio del cual pueden creer y echar fuera todo pensamiento de negativo, toda duda. Quita de ellos sus cargas y sufrimientos, quema con el fuego del Espíritu Santo y límpialos con tu sangre, con el sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la cabeza hasta los pies, las vísceras y los intestinos. Cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda enfermedad, virus, bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada con el fuego del Espíritu Santo. Que a la sanidad de todo tipo de cáncer, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, el apolio, parálisis, la artritis y hernias sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgias desaparezca, y que todo resfrío, gripe, enfermedad a la tiroides sean quemadas por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervio y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y haya paz y gozos en su corazón. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que todas las partes que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos caminen. Los que tienen la vista nublada se les aclaren. Todos los que no sienten puedan sentir. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos. Y haz perfecto y nuevo todas las partes quemadas de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo. Quema cualquier espíritu de sustancia tóxica. Que toda oscuridad de las tinieblas sean echadas fuera. Y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo. Al enemigo, al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Y que todas las huestes también se vayan, fuera.
y todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y libre, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y puedan vivir en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y les vaya bien en todas las cosas. Responde a los deseos del corazón y a su clamor y oraciones. Auméntales la fe, el amor y la esperanza, y que sus familias puedan creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo mal, accidente y desastre, y bendícelos para que puedan tener una vida próspera y bendecida. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios, con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandecientes. Bendícelos en su entrar y en su salir, y todo lugar de donde vayan. Bendícelo para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestados. Dale sabiduría y entendimiento, y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros la habilidad para llevar a cabo sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos en todo lo que tienen que hacer. Manifiesta tus obras, para que tus obras puedan testificar que tú has hecho cosas grandes en la vida de cada uno de ellos. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Te agradecemos por el tiempo que has tomado a terminar la serie número 11. Te esperamos en la serie número 12, donde vamos a hablar siempre basado en las series del propósito de Dios. Vamos a hablar de compañerismo. Que Dios te bendiga. Pon en mí